Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para que tengan la oportunidad de conocer más sobre la historia y el patrimonio de la ciudad señorial de Antioquia, Envigado. Este podcast es una herramienta que se hace gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado y el Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez. Será una herramienta para que aprendamos a conocer diferentes aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía local. ¿Alguna vez te has preguntado por la historia de nuestras zonas? Estas surgen a partir de la historia de los barrios que las conforman. Ellas se han convertido en epicentros de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra economía, y son escenarios en donde las manifestaciones artísticas y culturales ayudan a fortalecer la identidad local. Cada una de estas zonas tiene o posee una gran importancia dentro del desarrollo local. Por ello es importante realizar diferentes actividades o proyectos que busquen preservar su historia para que sean precisamente estos los insumos para ayudar a fortalecer la identidad y la propia historia del municipio para las futuras generaciones. Es importante preservar y valorar nuestro patrimonio, pues de esta manera podemos entender de dónde venimos, cuáles son los elementos importantes de nuestro presente y poder proyectar nuestro futuro con el conocimiento que nos brinda nuestra propia historia. La Administración Municipal de Envigado y el Centro de Historia continúan analizando el devenir histórico de la ciudad señorial. Trataremos hoy la zona 12, Las Palmas. Nos acompaña en esta actividad académica el historiador de la Universidad de Antioquia, Sebastián Marín. Bienvenido, Sebastián. Doctor Alfredo Vanegas, muchísimas gracias por esta invitación al Centro de Historia de Envigado, de la Secretaría de Cultura. Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de compartir la historia de Las Palmas, de la zona 12 de la ciudad señorial. Me gustaría comentar, antes que todo, que en los últimos años se han realizado importantes investigaciones por parte de la Administración Municipal con recursos del presupuesto participativo y por la solicitud de la comunidad de Las Palmas, precisamente para buscar toda esa historia de su barrio, de su sector, de su zona. Esto ha dado unos hallazgos muy importantes, sobre todo respecto al poblamiento de esta fracción del municipio. Estamos hablando que Las Palmas pueden estar habitadas desde la misma época colonial, pues siempre fue un camino estratégico, aún lo sigue siendo, para pasar al oriente del departamento. En ese entonces también servía de comunicación hacia el Retiro, y también con el descubrimiento de los vestigios indígenas en la Loma del Escobero, hay especulaciones, aún no hay nada concreto, de que pueda existir también en esta zona de Las Palmas alguna, digamos, vestigio o presencia indígena, dado el potencial que tiene de comunicación entre los dos valles. Bueno, me gustaría seguir, doctor Alfredo, si le parece, hablando un poco del periodo colonial. Tenemos registros del siglo XVIII, donde se habla de que la fracción de Las Palmas era un camino que comunicaba a la villa de Aburrá, la ciudad pues, de Medellín, con el oriente. Era un paso que se describe como difícil, accidentado, pero aún así era un camino pues, que resultaba muy importante para los habitantes de esta zona, sobre todo lo que es el comercio y el intercambio de víveres o de productos agrícolas o mineros. Sebastián, Las Palmas siempre fue una despensa importante, especialmente por la producción de papa. La producción de papa de consumo en toda la región y la producción de leña y carbón de leña. Conocemos familias tradicionales residentes en Las Palmas. La familia de Ramoncito Flores era
proveedores de papa que se vendían por un sistema español de medidas y pesas, que era el almud. El almud de papas era una medida tomada desde los españoles. La producción de leña, que era a partir de la madera recolectada en Las Palmas. Ahora ya en las épocas más recientes hay producción de flores y hay producción de otros frutos como son las fresas, la mora de Castilla y legumbres. Hay huertas importantes para proveer pues, de alimentos a Medellín y al Valle de Aburrá. Exactamente, doctor Vanegas, el clima y la geografía de lo que hoy es Las Palmas siempre, digamos que fue muy provechoso para la producción agrícola y maderera. También tenemos que en 1836, más o menos, se habla de un camino entre Envigado y Río Negro. En Las Palmas se establece esa conexión que hoy en día sigue funcionando, mucho más avanzada, pero desde ese periodo del siglo XIX, digamos que estaba ya funcionando. También tenemos que mencionar que la riqueza agrícola de este sector se debe también a la presencia de varias fuentes hídricas muy importantes, entre ellas la quebrada Las Palmas y la quebrada Morgan, que infortunadamente ha tenido varios incidentes por exceso de lluvias o derrumbes en sus riberas y ha provocado pues algunas emergencias, lo que ha llevado a la administración municipal a tener especial atención en estos aspectos sobre la preservación de las fuentes hídricas y preservar la integridad de las comunidades, tanto económica como en cuestión de sus vidas. Debemos mencionar también que la frontera de Las Palmas con el Retiro se ha considerado flexible por los cambios de límites y administraciones, dado los sucesos históricos desde el siglo XIX hasta el presente. Tengo entendido que en el 2021 se hizo la última delimitación con el Retiro y Envigado tuvo pues ya unos cuantos kilómetros más de esta tierra que divide a los dos municipios. Es importante entonces reconocer que esa flexibilidad no le quita su integridad al territorio de Las Palmas, puesto que siempre se ha encontrado en este paraje grupos de personas que habitaron en su labor agrícola a lo largo del camino que era muy utilizado, muy transitado, pero a lo largo de los años la vocación del territorio ha ido cambiando. El doctor Vanegas nos habla pues, de esta importancia agrícola, pero hoy en día también hay un gran auge comercial en todo lo que es la carretera de Las Palmas. Y tiene razón, hay un establecimiento muy importante que se llama Viva Las Palmas, con una oferta muy variada. Está el grupo empresarial Éxito, con un almacén de factura amplia. Hay una oferta gastronómica muy destacada exactamente en el denominado Mall Viva Las Palmas. Y muy cerca, más a unos 300 metros, hacia el Retiro y al aeropuerto, en el llamado Round Point de Sancho Paisa, está el Mall Indiana. Son lugares comerciales de buena factura. Y muy cerca también está un centro administrativo con la parroquia de San Pío X, que es la parroquia pues, más destacada en la zona de Las Palmas. Al pie del templo hay una estación de policía muy moderna. Ahí están pues, y está la inspección, están los servicios también de salud en ese lugar que sería pues una especie de centro cívico de la región de Las Palmas. Precisamente, don Alfredo, la población se ha
acumulado alrededor de la carretera y en estos espacios, este centro cívico, al ser una población muy agrícola, rural, son personas que conservan unos lazos de familiaridad y de vecindad muy fuertes, una población muy solidaria, emprendedora, pasaron, digamos, de sus proyectos agrícolas a estas nuevas oportunidades que les fueron dando los centros comerciales, los restaurantes, la oportunidad también de trabajar en el transporte, porque cabe destacar que la vereda de Las Palmas tiene un acceso muy importante hacia las veredas de Perico y Pantanillo, también del municipio de Envigado, que en el pasado junto a Las Palmas formaron una zona de veredas por sus similitudes, aunque conservan pues algunas diferencias, digamos que por su clima, por su vocación agrícola y por sus gentes, lo ubicaron en una sola zona. Hoy por los cambios administrativos más actuales, tenemos pues a Las Palmas ubicada como una zona bastante amplia, junto con el Bayano son las dos zonas rurales más amplias del municipio. Entonces es muy importante que reconozcamos que aparte de esta importante ruta de los centros comerciales, de centros educativos muy importantes como el Columbus School, el Sagrado Corazón, la Escuela Rural de Las Palmas, que ha jugado un papel fundamental en la formación de sus habitantes, particularmente en la segunda mitad del siglo XX. También hay que reconocer que es una zona que conserva un importante espacio natural, una región hídrica muy importante y es reconocida y valorada también por las otras administraciones cercanas del Valle de la Aburrá como un pulmón importante para todos los municipios aledaños. Ya usted ha hecho una suma de observaciones que marcan hitos sobre el desarrollo del lugar. Le quiero anotar lo siguiente. Una estación inalámbrica para transmisión de los mensajes entre Envigado y el mundo existió en ese lugar. Esa estación recibía de la capital de la República los mensajes vía radio. Entonces, la transmisión que llegaba a la central de comunicaciones, que se llamó el inalámbrico, porque era una torre receptora, una estación de recepción de comunicaciones para todo el departamento de Antioquia. Eso marcó durante mucho tiempo la pauta económica de la región por las comunicaciones inalámbricas. Esa sede de la estación, que pertenecía al Ministerio de Comunicaciones, cuando hubo ya otros sistemas más modernos, incluido el satelital, el Ministerio de Comunicaciones, el Estado colombiano, le entregó esa zona, esa área ahora pertenece al municipio de Envigado y ahí está establecido una escuela y servicios ya que pertenecen a la municipalidad. Eso en cuanto al tema de la estación de telecomunicaciones. Usted mencionó también la vía del Camino de Río Negro. Ese Camino de Río Negro viene desde el suroeste antioqueño, atraviesa todo el municipio de Envigado, viene a Las Palmas y se encuentra, va hacia Río Negro, El Retiro, La Ceja, sigue hacia Sonsón y era la comunicación con el Viejo Caldas y con el departamento de Cundinamarca, con la capital de la República, Bogotá. Por ahí también hay vestigios aún del Camino del Inca. O sea que en esta zona de Envigado se funden y confunden mayas, chipchas, incas, precisamente en el corazón de la ciudad señorial, en el Alto de Las Palmas. Por supuesto, doctor Vanegas, la riqueza indígena que hay en vestigios, en, digamos, estas comunicaciones que desarrollaron en el periodo precolombino, sobre todo para transportar sal, que era un recurso muy importante en aquel entonces,
todavía se conserva y sobre esos caminos los españoles construyeron nuevas rutas y posteriormente los gobiernos republicanos hicieron lo propio. También quisiera hablar un poco del poblamiento. Hay lugares de referencia como la finca Palmitas, que fue propiedad de don Domingo Ochoa y hoy en día pertenece a la familia Mejía. Es un lugar de mucha referencia del sector y nos habla de cómo fue esos primeros propietarios, digámoslo, que se oficializaron con papeles y con propiedades delimitadas, porque también se nos habla de que existió un poblamiento, digámoslo, irregular. Las personas se establecían en predios que podrían o no ser baldíos o pertenecer al Estado y posteriormente fueron pues legalizando sus situaciones. También los mayordomos de las fincas, que en general eran fincas de recreo, por ser un lugar de paso, las personas pues se detenían ahí a descansar mientras viajaban hacia Envigado o Medellín. Tenemos que los mayordomos también jugaron un papel importante en el poblamiento del sector. De hecho, donde está el centro de salud y la inspección de policía, esa vivienda fue adquirida por el municipio y se construyó, era de un mayordomo y él la dejó pues al municipio, el municipio la adquirió después de varios negocios con otros propietarios para construir precisamente parte de este centro administrativo. Entonces el legado del trabajo de fincas es importante en estas poblaciones, aunque hoy ya no se vea tanto por la construcción y la urbanización, que en verdad ha sido una problemática importante en la zona desde finales de los años 90. Digamos que el auge constructor se sobrepasó un poco en los límites y causó algunos problemas a las comunidades, digamos, las más tradicionales de la zona. Efectivamente, las familias tradicionales, no solo de Envigado, sino de Antioquia, tenían algunas propiedades, unas de recreo, otras de explotación económica. La familia Restrepo Santa María, en toda la cuchilla del Alto de las Palmas, poseía una amplia propiedad, una extensión grande de tierra que ahora es urbanizada en forma mixta, con bellas residencias y un centro tecnológico que en los últimos días ha sido motivo de alguna discusión, porque algunas personas no están de acuerdo con que no se haya cumplido la promesa inicial del departamento de Antioquia de dotar a ese lugar de un centro de investigaciones tecnológicas y se haya destinado ahora a una actividad mixta, empresarial, comercial, residencial. Y sobre ese tema hay alguna discusión, no obstante que los vecinos propietarios manifiestan haber cumplido con las exigencias de la planeación de Envigado y así lo ratificó el curador que autorizó la construcción de la nueva obra, que como se ve de todo el Valle de la Aburrá, el nuevo edificio ha sido causa de algún malentendido, de algún malestar de personas empeñadas en la defensa del ambiente y la mejora de la calidad de la vida. Exactamente, doctor Alfredo Vanegas, comentaba usted el sector de la cuchilla. Precisamente ahora que hacía referencia a la flexibilidad de esas fronteras de la delimitación de Las Palmas a lo largo de la historia, un documento que sacaron el año pasado precisamente desde la misma zona 12 de Las Palmas con apoyo de la administración municipal, nos habla de cómo es difícil marcar o delimitar la zona, puesto que la gente hacía referencias a expresiones como el morro o la barranca o la cuchilla, que son, digamos, accidentes geográficos que dificultaban un poco el demarcar los límites con el retiro. Por eso, digamos que estos litigios o desacuerdos territoriales duraron tantos años entre los dos municipios. Afortunadamente, pues ya pensamos que está todo solucionado en ese aspecto, pero cabe destacar nuevamente, lo menciono, que Envigado ha mantenido
digamos, la integridad de ese sector de Las Palmas durante muchas generaciones, a pesar de los cambios de gobiernos y de política, ha mantenido a los habitantes de Las Palmas como envigadeños y a su territorio pues, perteneciente a la ciudad señorial. Es importante destacar eso porque es un sector que algunas veces vemos un poco retirado o solo de paso, pero también forma parte del desarrollo de nuestro municipio. También es importante destacar la labor de la acción comunal. Desde el año 1975 que recibieron su oficialización, se enmarcaron en tres importantes obras o proyectos para mejorar el bienestar de sus comunidades, particularmente el agua, el acueducto, un alcantarillado, la escuela que se materializó precisamente en la Escuela de Las Palmas y todo lo que es la cuestión de los predios, legalizar predios, reconocer predios, mejorarlos con el acueducto, como lo mencioné, y la reparación de caminos y mejora del transporte. Porque hay que decirlo que el transporte fue una dificultad muy grande también que había en la zona. Digamos que si no se contaba con vehículo particular, el transporte público era un poco insuficiente para cubrir toda la zona y había que apoyarse de los buses o las rutas que venían desde el oriente y iban hacia Medellín y ayudaban a estas personas pues a transportarse. Hoy en día la empresa encargada del transporte ha mejorado mucho esta situación y dado que el lugar ha adquirido mucha importancia, dada la cercanía de la Escuela de Ingeniería también. Tiene razón, precisamente el rector José Manuel Restrepo Abondano, rector de la EIA, Escuela de Ingeniería de Antioquia, quien fuera también ministro de Hacienda y de Comercio de Colombia, rector de la Universidad de Rosario, está vinculado con el Centro de Historia, esa escuela de ingeniería muy cercana a un sitio representativo de toda la zona de Las Palmas. Es que el desarrollo urbanístico de Las Palmas es de primer orden. Cualquier residencia en este momento en cercanía del Mall Indiana y el Mall Viva Las Palmas son residencias de una contextura internacional, una arquitectura ultramoderna y personajes de la cultura, de la economía, de la farándula, tienen su residencia en ese lugar de Las Palmas. O sea que estas personalidades y estas familias han prestado una gran colaboración porque cada que son convocadas a una reunión en la zona, atienden, participan, colaboran. Y el nivel de vida de todos los residentes de Las Palmas, ahí no importa estrato social, porque todos hay siempre un gran entendimiento entre los vecinos de todo orden en Las Palmas. Precisamente es una comunidad muy unida, sobre todo en cuestiones de seguridad y de bienestar. También está la historia de la Biblioteca de Las Palmas. Esta biblioteca la ayudó a construir el Colegio Columbus School donándoles libros. El colegio les donó muchos libros y la acción comunal adquirió los 3 primeros computadores. Entonces es una historia de cooperación entre comunidades que no permiten que, digamos, los estratos sociales o las diferencias económicas los separen, sino que trabajan en unidad comunitaria para mejorar precisamente este sector. También cabe destacar que existía, mejor dicho, un periódico llamado El Barranquero que informaba de las particularidades del barrio central, digamos, el centro administrativo, y de toda la zona en general a sus habitantes. Lo repartían de una manera local y fue muy valioso para todo lo que es educación, cultura y preservación de toda esa tradición de los habitantes del lugar y de su tradición ecológica. El legado no es solo, digamos, lo cultural o histórico, sino ese valor también
ecológico es muy importante para Envigado y el Valle de Aburrá en general, me atrevería a decirlo. Entonces, Las Palmas es una zona que está en constante evolución, como lo vemos desde los caminos que pudieron o no ser indígenas, ya los que estableció la colonia española, las primeras épocas de la República, hasta el día de hoy sigue siendo una zona de paso obligatorio, y ya estructuras importantes, la expansión urbanística en el Valle de San Nicolás lo hacen todavía más valorizado. Precisamente la tierra y las propiedades en esa zona son particularmente valiosas, de un valor económico también muy elevado. Como usted lo mencionaba, hay personas de la farándula muy importantes en ese lugar. Y la participación y el aporte de la administración a la comunidad de Las Palmas es de tal magnitud que yo recuerdo durante la administración del doctor Jorge Mesa Ramírez, el municipio de Envigado dotó a la acción comunal de un aporte suficiente para establecer una fábrica de arepas que todavía se mantiene ahí en un local cerca a Sancho Paisa, ahí donde está lo que hemos dado en llamar el centro comunitario, el centro cívico de Las Palmas. Esa fábrica de arepas, la dotación, es una fábrica mecanizada, moderna, inicialmente de propiedad de la acción comunal y que todavía se mantiene muy activo en manos de particulares. También tuve la oportunidad de hablar con algunas empleadas enfermeras del Centro de Salud de Las Palmas que trabajaron ya hace algunas décadas y resaltaban el valor de su gente, de su solidaridad, que era común que las personas llegaran con arepas de chocolo, con quesitos, con moras, con gallinas, en modo de agradecimiento cuando los atendían, porque la salud fue una dificultad que la administración municipal se encargó de mejorar con la construcción de este centro de salud, de donde también partían brigadas hacia las veredas de Perico y Pantanillo. Digamos que llevando la administración municipal a estos sectores más apartados de nuestro municipio. Es importante entonces resaltar el valor de sus gentes y cómo aún conservan esa tradición de solidaridad, digamos que es tan propio de la sociedad campesina o rural, esa solidaridad, esa apertura, la colaboración y la buena vecindad que caracteriza a estas sociedades más agrarias. Y a pesar de que hoy el lugar está ya tan urbanizado, que se han, digamos, vinculado tanto a la economía del Valle de Aburrá, todavía siguen conservando sus tradiciones, raíces y valores campesinos. Cuando usted anotó cómo era una estación para el paso obligado de las mulas que llevaban sus elementos a distintas regiones, especialmente del oriente, sigue teniendo esa vocación, ese sitio de Las Palmas. Es un punto de encuentro, es una estación de llegada del transporte que viene desde Sonsón, de La Dorada, de Nariño, de La Unión, Mesopotamia, Abejorral, La Ceja, El Retiro, Río Negro y aún de Medellín, que cruzan por el Alto de Santa Elena a la vereda de Perico, a Pantanillo, y es la vía obligada para el aeropuerto. Y antes de existir el túnel, cuando se estableció como segunda comunicación de Medellín a Río Negro y al Retiro, por lo que se llamó la carretera de Las Palmas. Primero estaba la vía que partía de Buenos Aires, en la ciudad de Medellín, hacia la ciudad de Río Negro. Ese era el transporte, esa era la vía obligada a La Ceja y al Retiro. Luego, en la década del 50, se construyó la vía que se conoce de Las Palmas, que agiliza, es una extensión menor para comunicar a Medellín con el Retiro y con La Ceja, pero siempre utilizando
esa estación de Las Palmas como punto de convergencia, como punto de encuentro. Exactamente, doctor Vanegas, el siglo XIX, que digamos la dificultad de las comunicaciones fue algo que permitió la fragmentación de la República. Esta zona de Envigado y particularmente el paso de la vereda del Bayano y el de Las Palmas eran muy significativos y estratégicos, puesto llegaban las comunicaciones desde la capital y desde otras regiones como el Estado Soberano del Cauca, que en la época del siglo XIX de la República Federal jugó un papel muy importante en la vida política de Colombia y sobre todo de Antioquia, que en muchos periodos fueron rivales políticos. Es bastante notable cómo por esta zona pasaban todos los mensajeros, incluso se llegaron a armar tropas que salían de Medellín hacia la parte del oriente, apoyar las distintas guerras civiles que caracterizaron mucho a este periodo de nuestra historia. Cabe aclarar también que la construcción de todas estas vías, de todas estas obras de urbanización ha traído algunas dificultades con lo que es el asunto de los suelos. Los derrumbes y digamos que todas estas dificultades geográficas han sido una constante en este sector. Claro. Una obra clásica de la literatura regional es El viaje a pie, escrito por Fernando González, y bellas páginas están en torno a Las Palmas, porque precisamente él parte de su residencia en otra parte, en Envigado. Busca el oriente, porque él va hacia el Viejo Caldas, y la vía obligada es subiendo a Las Palmas a través de los caminos que existían, lo que se llama el de la carretera de Río Negro, la Loma del Escobero y el Camino de Las Palmas. Está muy bien descrito, hermosamente descrito por Fernando González en El viaje a pie. Claro que sí, la riqueza que Las Palmas tiene en el legado envigadeño, en su historia, es muy importante. La fauna y la flora que hoy se ha recuperado mucho en el sector son muy importantes y son una bandera actual de la acción comunal, que a partir del 2019 ha puesto una atención muy particular sobre digamos, equilibrar las construcciones, la expansión urbanística, que a la larga es inevitable por la importancia del sector, pero de una manera que beneficie y se equilibre con el ecosistema de la región y con sus comunidades tradicionales. También es importante destacar, doctor Alfredo, que ese paso a Las Palmas hacia Río Negro y el Retiro en algunas ocasiones también fue el lugar o propició el paso de mucho ganado hacia ferias que se hacían en el Retiro, que era importante centro ganadero en épocas de principios del siglo XX y finales del siglo XIX. La producción actual del lugar ya ha pasado mucho a los negocios particulares, a estos centros comerciales que generan empleo entre la población aledaña, pero aún se sigue produciendo, digamos, bienes agrícolas como las flores, la mora también es importante, la fresa, por esos climas fríos pues, que ya habíamos mencionado. Me gustaría también hablar un poco de la parroquia de San Pío X, cuyo terreno lo donó don Antonio Saldarriaga. La familia Saldarriaga ha jugado un papel importante en el establecimiento de esta parroquia, que pertenece a la diócesis de Sonsón Río Negro, pero digamos que ha jugado un papel fundamental entre esa comunidad, digamos es la iglesia más cercana y la gente se congrega alrededor de ella desde hace muchos años y los sacerdotes han tenido un importante liderazgo comunitario. También hay que destacar ese papel de la iglesia, digamos en sectores que eran tan alejados de los centros administrativos. La iglesia jugó un papel muy importante en congregar las comunidades, ayudarlas a organizarse para trabajar los caminos, la misma construcción del templo y sobre todo en obras benéficas con los más necesitados o los enfermos. Pues usted mencionó la flora, la fauna, es muy rica en todo tipo, la fauna, hay mucho tipo de aves, roedores. Tenemos ahí el conejo de monte,
hay guagua, hay gatos monteses, hay el perico ligero, está el puma y de las aves, guacharaca, las pavas, el cacique candela, el barranquero, que es el nombre que lleva el periódico regional. Son aves muy hermosas y en la flora hay una profusión de plantas. Los tengo registrados. Tenemos anturios, eucaliptus, aguacates, chagualos, chirloirlos, guayabos, guayacanes, naranjo, arrayanes, dragos, magnolia, ubitos, yarumos, arrabollos, pinos, mandarinos, olivitos, siete cueros, importantísimo, encenillos, cipreses, nísperos, eugenios, sarros, nigüitos, acacias, robles, cauces, orquídeas y follaje múltiple con el infaltable helecho en ese Alto de las Palmas. Precisamente Las Palmas se conecta con el Escobero, que es una ecozona muy importante, digamos que tiene una particular vocación a conservar todos esos ecosistemas andinos de la montaña que se vieron deteriorados en algunas partes de nuestra historia por la expansión urbanística o la extracción de carbón, la misma cacería de aves, que en algún momento fue muy popular entre las comunidades más rurales, solían pues cazar las guacharacas u otras aves, digamos, con valor de venta por su forma exótica. Entonces, la evolución también en el pensamiento o el desarrollo del pensamiento de las comunidades de la zona 12 nos muestra cómo la educación que ha fomentado el municipio en todo lo que es ecológico y cultural ha calado mucho en estas comunidades que quieren preservar toda esa riqueza que es un legado que pueden dejar a sus más jóvenes y también al municipio en general. También quisiera destacar un poco la seguridad de la zona. A principios de los 2000, digamos cuando el orden público del país estaba un poco deteriorado, habían rumores o corrían rumores entre la población de algunas personas, digamos, que confundían con guerrilleros o de organizaciones ilegales. No sé si se habrá comprobado, pero es un rumor pues que corría entre los habitantes y esto generaba pues alguna aprensión, pero la mejora pues en la seguridad del departamento en general hace que esta zona sea hoy muy segura, muy vigilada precisamente con una estación de policía muy moderna, con equipos y personal muy capacitado precisamente para proteger a todos los que transitan esta vía tan importante y habitan a su alrededor. No, y para el bienestar de la zona, el municipio de Envigado, mediante contrato con empresas públicas de Medellín, garantizó la provisión de agua con un moderno acueducto establecido en ese cerro tutelar de Las Palmas, que tiene garantizada su desarrollo, su vocación económica de muy alto estatus. Es un lugar privilegiado de Envigado. Siempre admirado por todos, porque desde la antigüedad el sitio de Las Palmas era un lugar de recreo y ahora sigue siendo un lugar de residencia y de esparcimiento por esa oferta que hemos dicho, comercial, social, gastronómica, universitaria, académica. La oferta que tienen Las Palmas en todo orden es maravilloso. Bueno, para concluir, doctor Vanegas, quiero agradecerles nuevamente esta invitación y aprovechando el auge turístico, particularmente de extranjeros que tiene la zona 12 también, me gustaría también invitar a los envigadeños a conocer más esta zona, a visitarla. Nos regala unos paisajes muy bonitos del Valle de la Urra. Ojalá que todos podamos conocer este rincón de Envigado que es tan importante
y que nos regala tantas maravillas y posibilidades. Muchas gracias, Sebastián. Este es un aporte de la Administración de Envigado y del Centro de Historia de la Ciudad Señorial. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.